reducción abierta y entonces hacemos la fijación. Pero bueno, es una posibilidad si nosotros queremos darle oportunidad a una fractura, sobre todo de las que son intracapsulares, donde a lo mejor pensamos, vaya, está in situ, es un paciente muy joven, no queremos hacerle una artroplastía, entonces se pudiese intentar con eso, pero sería específicamente para aquellas fracturas nada desplazadas, prácticamente in situ. Recordemos que las fracturas intracapsulares prácticamente todas van a requerir una artroplastía de cadera porque casi todas están desplazadas. Pero bueno, si llegamos a tener la oportunidad de intentar una fijación primero y esperar a que se consolide, y si no, pues hay una necrosis, pues entonces habría que hacer una artroplastía de cadera. La imagen del lado derecho, tenemos un procedimiento de Gilstone, el que platicábamos también en la clase pasada, donde por alguna circunstancia ya no es conveniente hacer un tratamiento ortopédico o de traumatología, como poner una prótesis o hacer una osteosíntesis. La cadera se retira por completo. ¿Qué casos pudieran ser estos? Bueno, cuando, por ejemplo, es que se infecta una prótesis, o que se infecta, no regresan, que se infecta el dispositivo y que hay que retirarlo y ya no es posible por las condiciones del paciente de someterlo a una nueva cirugía, entonces se deja así en Gilstone. Se va a hacer una neoartrosis en esa articulación y el paciente incluso pudiese llegar a apoyar. Entonces, es un procedimiento de salvataje cuando dices, bueno, ya no hay nada más que hacer con este paciente, ya no va a tolerar una prótesis nueva o ya ha fracasado en distintas ocasiones, los riesgos son muchos y se le pone una prótesis nuevamente. Entonces, este es un procedimiento meramente de salvataje. Se trata de que no suceda, obviamente, porque la sobrevida pues sí se va a ver afectada por la limitación funcional que es de largo plazo. Pero bueno, el procedimiento existe todavía. Cada vez es menos porque cada vez hay más opciones para recuperar un caso complicado. Bien, la que sigue. Bien, aquí tenemos en la imagen, en la parte superior, una fijación con un clavo centromedular y aparte una fijación al cuello. Puede haber lesiones combinadas en las cuales hay una fractura del cuello femoral o una fractura transtrocantérica y una fractura diaficiaria. Entonces, sería posible hacer una fijación doble con el mismo dispositivo. La fractura transtrocantérica con tornillos de reconstrucción, así se le llama cuando van los tornillos hacia la cadera a través de un clavo centromedular, y el mismo dispositivo centromedular repararte o resolverte una fractura diaficiaria. El tratamiento conservador en fracturas de cadera prácticamente ha desaparecido. La mayoría de los pacientes, salvo que sus condiciones generales lo contraindiquen, el paciente tiene que ser operado. Si no, ese paciente realmente lo vas a ver morir lentamente en la cama de una forma muy penosa, con problemas renales, problemas abdominales, con situaciones muy graves de úlceras por decúbito, y entonces un paciente que se encharca muy feo. Entonces el paciente, salvo que la cirugía, digamos, lo vaya a matar, el paciente se tiene que operar, tenga 95, tenga 100, tenga 110 años, se tiene que operar. Yo, el paciente más longevo que he operado de una cirugía de cadera por una osteosíntesis, tenía 107 años la paciente y yo no sé qué sobrevida tuvo, al menos los primeros 3 meses vivió, no lo sé después, pero la paciente lo toleró. Es decir, a lo que voy, la edad por sí sola no es una contraindicación para hacer una cirugía. Se tiene que valorar todo el entorno del paciente, las comorbilidades, en qué condiciones está al momento de querer operar, una serie de factores que hay que tomar en cuenta.
no así la edad como un factor determinante para decidir si se opera o no. Esa imagen que ven por ahí abajo en la parte inferior izquierda es es de una tracción esquelética, lo cual se hacía antes mucho, ponían al paciente ahí con esa tracción esquelética, y lo dejaban ahí por meses. Imagínense lo que era estar en esa cama con esa tracción esquelética por meses hasta que la fractura consolidara. O algunas medidas que también se hacían hace algunas décadas era poner una especie de calzón de yeso donde nada más dejaban al descubierto los genitales y la región del ano para que el paciente pudiera evacuar, pero estaba con un calzón de yeso durante meses. Era terrible. Adelante. Las complicaciones por una cirugía de cadera. Bien, cuando no es tratada o el tratamiento, inclusive con una osteosíntesis, no haces una correcta reducción, no recuperas el ángulo de inclinación que tiene una cadera que dijimos que era de forma natural de 130 grados y que lo llevábamos hasta 135 grados con un dispositivo, una de esas complicaciones puede ser la coxa-vara o cadera en varo, ¿sí? Que sería disminuir el ángulo de 130 grados naturales, es decir, te quedaría como una escuadra, digamos, una línea que trazáramos a través de la diáfisis, del centro de la diáfisis hacia el centro de la cabeza. Toda angulación menor a los 130 grados ¿Ya estoy ahí otra vez? Sí, doctor. Perdón, es que tuve una llamada importante de la clínica. Bien, estábamos, a ver, muéstrame la diapositiva, ¿cuál es? Ah, ya. Sí, una de las complicaciones es esa, la coxa-vara, les decía, toda angulación residual a menos de lo normal, que son 130 grados de la cadera, se considerará una coxa-vara. ¿Y por qué es difícil tolerar una coxa-vara en la cadera? Porque la cantidad de peso que se soporta es muchísima en una cadera. Entonces, entre menos ángulo tenga, entre menos vertical esté, la posibilidad de que fracase una osteosíntesis será mucho mayor o una fractura por fatiga será mucho mayor. Entonces hay que tratar de respetar los 130 grados como mínimo, si no es que más, hasta 135 grados, que así vienen los dispositivos de DHS habitualmente, aunque hay de 140 hasta 150 grados. Lo ideal es que pongas 135 grados cuando vayas a restablecer el ángulo mediante una osteosíntesis. ¿Qué otras complicaciones con las fracturas de cadera? Pues bueno, yo he tenido lamentablemente 2 pacientes a lo largo de 10 años, ya míos, que han fallecido por una tromboembolia pulmonar. Hay que tener mucho cuidado con eso.
Uno de ellos fue un paciente que tenía ya 15 días fracturado y como que se quedó inmóvil en su domicilio y como que eso detuvo el que haya hecho una tromboembolia. Cuando lo movimos a la clínica, el paciente pues prácticamente falleció. No con nosotros, pero bueno, se trasladó a una terapia intensiva y ahí falleció, pero fue una tromboembolia pulmonar. O sea, hay que tener cuidado con eso. Adelante. Bueno, ahí está una imagen para que lo tengamos muy presente, lo de la tromboembolia pulmonar. Adelante. Otras de las complicaciones que les decía hace rato de no operar un paciente, las úlceras por presión, es una lata llegar a tener este tipo de complicación, sobre todo en paciente diabético. Es dificilísimo lograr cerrarlo, incluso se puede llegar a una amputación, inclusive por una infección persistente en la zona del talón. Adelante. Complicaciones en el momento de la cirugía, una reducción incorrecta, como les decía, menos de los 130 grados mínimos. Penetración del alambre guía a la zona de la pelvis. Si observamos la angulación que lleva el cuello femoral, si tú te vas con tu guía para meter tu tornillo deslizante, que es una de las partes de la placa DHS, el alambre puede penetrar la pelvis, incluso lesionar vejiga o lesionar alguna otra víscera, algún intestino. Si ponemos un clavo corto, un tornillo corto más bien en la zona de la cadera, puede haber una fractura por que se solicita el implante y puede provocar el mismo implante una fractura en el hueso. Entonces hay que tener cuidado que la longitud sea la correcta, que tu extremo proximal o la punta del tornillo que introduce en la cadera debe quedar a 1 centímetro de la superficie articular. Con eso es suficiente, o inclusive con que pase completamente el cuello y que ya quede introducido en la cabeza el tornillo de la placa DHS. Con eso es más que suficiente para que tenga una buena fijación. Cuando ponemos clavos de reconstrucción, que les comenté, son aquellos que llevan 2 tornillos de bloqueo hacia la cadera y el resto del clavo obviamente hacia la parte distal del fémur. Si lo pones demasiado corto, puede hacer una palanca, una solicitación también ahí y te puede provocar una fractura periimplante. Otro tipo de complicaciones en las fracturas de cadera, cuando se tratan con prótesis totales o prótesis parciales de Thompson, es que al introducir el vástago en el canal femoral provoques un estallamiento del canal femoral y tengas una fractura igual, periimplante o periprotésica en este caso, y tengas otras complicaciones, obviamente, que abajo del sitio, de abajo de donde termina el vástago de la prótesis, tengas una fractura, entonces te metes en otras broncas, ya tienes que cambiar tu plan o tienes que meter otro implante. Adelante. En el posoperatorio inmediato, la infección siempre va a ser en la ortopedia y en la traumatología la complicación más grave que puede haber. Digo, estamos hablando en cuanto a complicaciones para la durabilidad del implante. Sabemos que la complicación más grave, obviamente, es aquella que pone en riesgo la vida, que sería la tromboembolia pulmonar. Pero pues, si pudiéramos decir de aquellas complicaciones debidas a microorganismos, pues bueno, la infección es lo peor que puede pasar. Existen otras como la ruptura del material de osteosíntesis, sobre todo cuando se autoriza la carga con demasiada precocidad. Uno tiene que valorar a criterio médico qué pacientes pueden apoyar de forma inmediata y qué pacientes apoyan de forma retardada. Yo en lo particular trato de no complicarme mucho y por lo regular dejo a los pacientes apoyar hasta las 4 semanas de evolución. Aflojamiento y desplazamiento del material de osteosíntesis. Si no lo pones bien o si no hiciste una fijación correcta, como debe de ser en el sitio correcto, porque muchos implantes tienen puntos de apoyo, puedes llegar a tener un aflojamiento. Y esto
se va a traducir en una nueva cirugía para retirar el implante flojo y colocar uno nuevo. Adelante. En la fase tardía siempre estará el riesgo de una necrosis avascular de la cabeza femoral, más cuando se hacen fijaciones con fracturas que son intracapsulares, son las que mayor riesgo de necrosis corren, aunque las fracturas transtrocantéricas no están tan involucradas en el riesgo de necrosis, nada es al 100% en medicina, entonces también puede ocurrir, pero es muy, muy raro. Una no unión, una pseudoartrosis en la zona de fractura, en el cuello o en la parte subtrocantérica son mucho más común que en la zona transtrocantérica, puesto que la circulación es más precaria o más particular en la zona subtrocantérica y a nivel del cuello femoral, no tanto así a nivel de los trocánteres. Otra situación que puede ocurrir derivado a lo mejor de una osteonecrosis puede ser una artrosis coxofemoral. Adelante. En esta imagen estamos viendo una situación que les comentaba la clase pasada, donde si tú colocas un implante como una prótesis parcial, ya sea de Thompson, que es la más común, una de Austin Moore, y el paciente tiene un nivel de actividad alto, entonces puede llegar a provocarse esto, una protrusión del implante hacia el anillo pélvico, una protrusión acetabular. Prácticamente el piso del acetábulo se destruye por completo a causa de la lisis mecánica que causa el componente metálico sobre un componente natural. En este caso, pues hay que hacer un reemplazo total de cadera y colocar algo que refuerce el piso del acetábulo para poder sentar la prótesis que viene, que sería una prótesis total, pero este piso acetabular se llama anillo de reconstrucción. Adelante. Estas son imágenes de cómo pudieran funcionar los clavos para los distintos tipos de fractura. La imagen que está en el extremo superior izquierdo sería un clavo con bloqueos a la cadera y un bloqueo en la diáfisis femoral. La imagen que está en el extremo superior derecho es como quedaría un clavo centromedular dentro de la cadera. Vemos que hay un tornillo que pasa por la parte inferior del cuello hacia la cabeza. En la parte inferior izquierda es un clavo en el cual se aplicaría para una fractura subtrocantérica y ese tipo de fijación se llama fijación a la inversa, es decir, ya no van los tornillos hacia el cuello femoral y va la fijación con el tornillo a través del clavo de trocánter mayor a trocánter menor. ¿Es todo? Sí, ya se acabó. Muy bien. ¿Qué tema sigue? Ahí en lo que tenemos de diapositivas, fracturas de fémur. Yo nada más tengo esos diapositivos, doctor. Nada más hasta ahí tienes. Sí. ¿Cómo chingada? Bueno, está bueno, pues vamos a ver fracturas de fémur en la próxima clase, los tratamientos distintos que hay, de las diferentes zonas del fémur, cómo se tratan las diaficiarias, qué otros implantes hay para las fracturas de cadera, las subtrocantéricas, para diáfisis y para fracturas supracondilias femorales, las cuales son pues relativamente comunes y de qué manera se pueden tratar. Es lo que veríamos en la próxima clase, yo creo, y no sé si ya venga algo de tibia o de la zona de la rodilla, creo que es primero, después tibia y vamos hasta abajo a lo de pie y tobillo, que eso va a venir en este parcial. Este parcial, el pasado se supone que era el fácil, este parcial que viene, donde viene lo de pie y tobillo, probablemente esté más complicado. Pónganse a estudiar eso, lo de pie y tobillo, porque salieron muy mal en el primero, bastante mal. Entonces, pues si era el fácil el primero, ahora imagínense este.
Bueno, ¿dudas? Doctor, yo tengo una duda. Dime. Cuando estaba comentando lo de el piso acetabular, que dijo que era Ajá, para el fondo acetabular o el piso acetabular, sí. Ajá. ¿Ese cómo se llama? ¿Es el anillo de reconstrucción, dijo? Cuando hay una protrusión acetabular o tienes tienes una deformidad muy grande en el piso acetabular, porque a lo mejor el paciente tiene una coxartrosis de larga evolución y el piso ya se destruyó o el fondo acetabular se dañó mucho, donde ya no puedes sentar la parte acetabular de la prótesis total, tienes que poner un anillo de reconstrucción, es decir, como un suelo artificial. Y es una especie como de malla que se pone ahí para sujetar o para contener el componente acetabular de la prótesis total. Búscalo en Google, ponle anillo de reconstrucción para prótesis total de cadera y así lo vas a encontrar. Hay diferentes tipos. El más común es el de Müller. Ok, doctor. Muchas gracias. ¿Algo más? Doctor, Eu. disculpe, bueno, yo había leído que para disminuir la trombosis Tromboembolia. pulmonar, la tromboembolia pulmonar, se utilizaba rivaroxaban preoperatoriamente. Mira, se puede utilizar Rivaroxaban, que es la marca comercial más común, es el Xarelto o con X Xarelto. Ese es vía oral. Nosotros por lo regular en el medio hospitalario utilizamos Clexane, que es enoxaparina, pero también se puede utilizar el Rivaroxaban, se puede utilizar el Apixaban, creo que se llama Apixaban, que es el Eliquis, es un nombre comercial, o incluso se puede utilizar, hay otro, no recuerdo el otro nombre, pero tenía una cuestión gástrica ahí que lo hacía poco útil. Entonces, sí se puede utilizar vía oral, pero nosotros preferimos utilizar el Clexane, que es el inyectable. Pero bueno, ese como tú comentas, ese se puede dejar de mantenimiento para después. Recordemos que muchos pacientes no se pueden mover fácilmente en los primeros 10, 15 días de operados. Entonces, les damos un anticoagulante para que se lleven a casa. A todas las prótesis de rodilla y a todas las prótesis de cadera y fracturas se les deja un anticoagulante para ir a casa. Ok, doctor. Gracias. Sale. ¿Qué más? ¿Nada? ¿Todo bien? Bueno, está todo entendido entonces. Nos vemos el lunes para seguirle con el fémur y yo creo que rodilla. Sí, doctor, Ok, doctor, gracias. gracias. Chao.